que cuando llega esa situación difícil, exploto, horrible, y la verdad es que no es algo que pueda controlar. Ay, es que cuando suceden algunas situaciones difíciles, pues ¿qué hago? Llega ese enojo, me invade, me calienta el cuerpo y la verdad termino peleando con todo el mundo. No sé cómo manejarlo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo, juntos, seguiremos hablando de cómo puedes reconocer y aprender a manejar tus emociones cuando vives una situación de crisis. Y hoy aprenderemos cómo no es recomendable explotar con el enojo cuando estás viviendo esas situaciones. ¿Deseas aprender de esto? Genial. Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos mucho de este tema. Bueno. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho encontrarte aquí porque seguimos poco a poco nutriendo eso que estamos hablando en estos 5 videos y es padres preparados para la crisis. Hace 2 videos estuvimos hablando de cómo puedes aprender a manejar tus reacciones. En el anterior capítulo hablamos cómo puedes aprender a no huir del miedo. Hoy vamos a hablar entonces de cómo puedes aprender a no explotar con el enojo. ¿Y qué es importante? Básicamente esto es fundamental que lo entendamos desde 3 claves. Clave número 1, el cerebro emocional y su relación con el enojo. ¿Qué es importante? En el capítulo anterior que te lo comparto aquí, si no lo has visto, de esta serie, hablábamos que el cerebro emocional comienza a desarrollarse en los seres humanos desde los 2 años de edad, ¿no? Tiene respuesta de agresión o culpa, ¿cierto? Y básicamente abarca una serie de estructuras que no voy a profundizar aquí, pero dentro de las que abarca, me parece importante resaltar la amígdala, que hace parte, digamos, de esa estructura que llaman sistema límbico o ese cerebro límbico. ¿Y qué es importante entonces? Es importante entonces que te des cuenta que desde ese cerebro emocional se busca satisfacer esa necesidad de conexión o vínculo. Entonces, ¿cuántas veces, digamos, te has dado cuenta que cuando suceden esas situaciones difíciles o de crisis, reaccionas o actúas desde el enojo? ¿Sí? Porque tal vez sientes que otras personas no están conectando contigo como desearas, porque tal vez sientes que estás manejando sola esta situación y eso te arrabia, te enoja. ¿Y qué es importante? Desde ese enojo, por eso es que físicamente tienes ciertas manifestaciones, comienzas a pensar ciertas cosas, comienzas a actuar de cierta forma. Entonces, cuando sientes ese enojo, que es clave que sepas que identifiques, ok, cuando has sentido enojo, has sido en situaciones esperadas o inesperadas. Gina, no sé de qué me estás hablando. Aquí abajo te comparto 2 espacios para que logres identificar esas crisis traumáticas y las características de esas crisis normativas y entender mucho más de esto. Pero ¿qué es clave? Es clave que te des cuenta, 1, en qué situaciones te sucede. 2, físicamente cómo se siente, cómo se manifiesta ese enojo en ti. Me da dolor de cabeza, me da dolor de espalda, se me dispara la migraña, comienza a darme gastritis, me da acidez. ¿Qué sucede en ti? 2, identifica qué pensamientos llegan. Ay, es que no soporto que esa persona no me deja hacer tal cosa, o que esa persona me hizo tal cosa, o que haya pasado tal cosa y por eso estemos viviendo esta situación difícil en casa. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu forma de actuar desde ese lugar de enojo? ¿Sí? ¿Tiendes a explotar, pelear, tener reacciones tal vez desde esa agresividad? O por otro lado, tiendes a darte látigo a ti mismo, a ti misma, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Entonces, desde ese lugar de enojo, básicamente tendemos a estar todo el tiempo, de cierta forma, preparados para la pelea. El enojo tiende a manifestarse o a evidenciarse cuando necesitamos poner un límite porque alguien quiere cruzar
o cruzó o quiere romper algún límite que yo tengo. Entonces es importante ahí tener eso en cuenta para que identifiques en qué situación está pasando eso. Ahora, clave número 2 entonces, las situaciones difíciles más comunes que generan enojo en los seres humanos. Siento que cuando, digamos, yo tengo ciertas cosas que permito, cosas que no permito, los demás unas líneas claras, podríamos llamar, y hay personas que quieren transgredir, romper, cruzar esos límites sin que yo lo desee así. Sea que una persona quiere invadir mi espacio personal cuando no es de mi confianza y no quiero que lo haga. Sea que una persona quiere, no sé, tomarme del brazo y hacer algo y que yo haga algo que esa persona quiere y yo no quiero. En fin. Y esto es importante entenderlo porque desde ese enojo vamos a caer entonces en tener esa pelea constante. Y esto es súper importante entenderlo porque, Gina, ¿me estás diciendo entonces que el enojo es una emoción mala? No hay emociones malas, pero sí es importante entender que caer en me enojo, ok. Caer en tener respuestas de agresividad o de culpa desde ese enojo no nos va a ayudar en nada. Culpa como por ejemplo, ay no, es que yo no debía hacer esto, no debía hacer lo otro, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Culpar a otros, no, pero es que por tu culpa pasó esto, mira que si no hiciste esto, por eso pasó aquello. Agresión, ay, pero es que usted nunca me apoya, esto, lo otro, ¿sí? Eso no va a resolver esa situación difícil que estás viviendo. Eso no va a resolver esa crisis que estás viendo. Siento que incluso lo va a complejizar, lo va a complicar mucho más. ¿Sí? Entonces es importante tener ahí eso presente. ¿Qué otras situaciones difíciles sientes que los seres humanos vivimos más actuando, manejándolas desde el enojo? Cuéntame aquí abajo. Esto entonces es súper importante entenderlo porque desde ese lugar te darás cuenta, ok, estas situaciones me hacen sentir enojo, esta es la forma en la que actúo cuando siento ese enojo, es la forma, digamos, más sana para mí y para el entorno. Sí, ok, mantenerla. No, ok, comenzar a trabajarla, ¿sí? Esto es una de las muchas cosas que explico más a detalle de este cerebro emocional en el módulo 1 de mi workshop Guiando Caminos. Ahora, clave número 3. Logra aprender del enojo. Siento que como cualquier emoción, el enojo tiene un mensaje importante que necesitamos recoger y es, el enojo nos enseña que hay que poner límites y hacer respetar mis límites y aprender a respetar los límites de otros. A veces nos enojamos porque quieren cruzar un límite mío o a veces nos enojamos porque quiero cruzar un límite de otra persona y esa persona claramente no lo deja, que es importante. Cuidar y respetar mis límites, cuidar y respetar los límites de los demás. Siento que ese es el mensaje que el enojo viene a traernos cada vez que sucede en esas situaciones difíciles, ¿sí? Darnos cuenta que los límites no son buenos ni malos, simplemente son, podríamos decir, no obstáculos, sino líneas claras de hasta dónde puedo actuar y ya después hasta dónde sí y hasta dónde no, para cuidar y respetar mis límites, para cuidar y respetar los límites ajenos, ¿sí? Entonces es importante tener ahí eso muy presente, ¿listo? Ahora, me gustaría que aquí abajo me cuentes en comentarios en qué situaciones difíciles has sentido enojo. Cuéntame aquí abajo opiniones y si tienes alguna pregunta sobre el tema que hablamos el día de hoy, déjala ahí y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es, logra acompañar a tus hijos exitosamente cuando ellos vivan una situación difícil, logrando ser el guía que lo acompaña en ese camino. Esto puedes lograrlo gracias a mi workshop Guiando Caminos, donde te brindo todas las herramientas que te ayudarán a entender, a afrontar y saber enseñar a tu hijo a afrontar esas situaciones difíciles. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video, donde encontrarás muchos más detalles de este workshop, todo lo que obtendrás al unirte y básicamente eso es lo que puedes hacer si deseas ampliar mucho más de este tema. Esto es todo entonces por el capítulo de hoy. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.